Bueno, en este bloque del lunes puedo esperar vamos a analizar un tema del que siempre hablamos, ¿no? Porque nos interesa mucho el tema de los adultos mayores, la jubilación. Esta semana, justamente el 20 de septiembre, se celebró el Día del Jubilado. Así que vamos a tratar de analizar un poco con Florencia Marcarián, que es abogada especialista en temas previsionales, a ver qué está pasando con los ingresos de los jubilados, ¿no? ¿Qué pasa realmente? Porque venimos escuchando mucho en los últimos tiempos que se están achatando mucho las diferencias, sobre todo la de los jubilados que no cobran la mínima, ¿no? Porque, bueno, vemos como el gobierno viene apuntalando un poco a las jubilaciones menores, pero sin embargo los otros cada vez se van deprimiendo más. Vamos a charlar esta tarde entonces con Florencia. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, Florencia. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Igualmente, a ver, arranquemos básicamente, Florencia, ¿cuánto está ahora cobrando un jubilado por su haber mínimo? 87.460 es lo que está percibiendo en el mes de septiembre, octubre y noviembre también. Bien. Tiene el bono de los 37.000 pesos, claro. Bien, que ese lógicamente solo lo cobran los que perciben solo un haber mínimo, digamos, y después Claro. hay un proporcional, ¿verdad? Así es, después los que cobran un poco más y hasta 2 haberes mínimos, porque hay gente que cobra la jubilación y la pensión, y tienen la mínima en ambos casos. Ese bono de 37.000 va decreciendo. Claro. Porque la idea es que ningún jubilado ni pensionado quede por debajo de los 124.460 para el mes de septiembre, obviamente también octubre y noviembre. Bien, perfecto. Ahora, dentro de lo que es el universo, ¿no?, de los jubilados en la Argentina, estos, los que cobran el haber mínimo, son la mayoría. Así es, son muy pocos los que cobran haberes medios y haberes un poco más altos, ¿no? Aproximadamente el 4%, entre 300 y 400.000 pesos, y son entre 400 y 500, un 2.7%, muy poquito. ¿Y qué sería, digamos, los que cobran el haber mínimo, que son mucho más de la mitad de todos los jubilados de la Argentina? Es la gran mayoría. Es la gran mayoría. Es la gran mayoría. Pero algo que tienen que saber y que es importante, que se está cobrando mal. Que hay muchos que están cobrando la mínima y no corresponde que cobren la mínima. Que ya el organismo previsional, desde el momento en que los jubila, les paga entre un 40 y un 50% menos de lo que les corresponde. ¿Y esto a qué se debe, Florencia? ¿En qué caso sucede, digamos? Esto sucede en la mayoría de los casos y la realidad es que no hay un motivo específico por el que uno diga, bueno, me están pagando de menos por tal motivo, sino que a la mayoría le pagan de menos. Y digamos, de hecho, hay gente... Sí, en ese caso, ¿que se activa con un juicio? En ese caso es necesario hacer reajuste, sí, es necesario ir al juicio. La verdad es que antes los juicios tardaban mucho, entre 8 y 10 años, dependiendo de la dificultad del caso, porque todo se hacía de manera manual, y un poco antes de que iniciara el tema de la pandemia, se empezó a digitalizar un poco más y se hace todo más ágil, ¿verdad? De esta manera, y juicios que antes tardaban entre 8 y 10 años, hoy están tardando 3 para poder cobrar. Y cobrar justamente lo que les corresponde, no es que cobran más, no es que uno hace el juicio y entonces le quita el dinero al Estado, no. Uno pasa a cobrar lo que tendría que estar cobrando desde el momento en que se jubila. Claro. Y digamos algo relacionado con el haber, digamos, hablábamos más o menos 124.000 pesos, me decías vos que es quedaría, digamos, como el límite del haber mínimo, ¿no? Que nadie cobre por debajo de eso. Ahora bien, hay algunos estudios, los que sacan, por ejemplo, esta cosa de la inflación para los trabajadores, por ejemplo, del Instituto de Estadística de los Trabajadores, que pertenece a la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, hablan de que como mínimo tendría que ser por encima de los 400.000 pesos el ingreso para una persona en la actualidad, digamos, por los gastos corrientes que tenemos, que está lejísimo la jubilación de eso. Está muy lejos. No solo que con la fórmula de movilidad que reajusta trimestralmente, siempre el jubilado se queda por debajo de la inflación, sino que además estamos hablando de los jubilados de la mínima y también de aquellos que cobran un poco más de la mínima. Claro. Tampoco llegan a cubrir la canasta básica para los jubilados, que está por encima de los 250.000 pesos. Entonces,
Otro de los problemas que hubo, que tuvo que ver con la fórmula de movilidad del 2017 y con que además en el 2020 se suspendió la fórmula de movilidad y todos los aumentos fueron por decreto. Claro. Y a partir del 2021 se continuó con la fórmula de movilidad, pero ¿sobre qué base? Sobre la base de los aumentos que se dieron por decreto, de manera discrecional. Claro. Entonces, esto dio lugar a distintos reclamos judiciales y de hecho hay un fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social que no discute el tema de la suspensión de la fórmula durante el tiempo que fue la emergencia en ese 2020, sino que eso se haya perpetrado y que haya continuado deteriorando los ingresos, en este caso de la persona que inició el juicio. Claro. Entonces, sí, hay problemas con los reajustes de las jubilaciones y también de las pensiones. Uh-huh. Todo se puede reclamar. Claro, perfecto. Bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta, digamos, que todo se puede reclamar. Hay algo también que venimos escuchando mucho en el último tiempo, que es cómo se van achatando los ingresos, ¿no?, de las jubilaciones que eran más altas. Por ahí, no de ese pico de 2% o 3% que hablabas vos, que son los que perciben jubilaciones muy grandes de privilegio, sino por ahí de las otras jubilaciones, ¿no?, las que fueron por ahí empleados en relación de dependencia con un salario bueno a lo largo de sus años, que tenían la cantidad de años de aporte y que por ahí hacían una diferencia importante frente a lo que eran el haber mínimo, ¿no? Y que con los años eso se fue comprimiendo cada vez más. Y se ven más perjudicados todavía porque con esto de los refuerzos previsionales, que por supuesto que toda ayuda para los jubilados es más que bienvenida, sobre todo en Argentina que se necesita, más hoy en día que cuesta tanto todo, ¿no? Cuesta el tema de los alimentos, ni que hablar si uno tiene que alquilar siendo jubilado, ni que hablar si uno tiene que pagar expensas y el tema de la medicación. El tema es que no reajusta de la misma manera, porque los que cobran un poco más de los 2 haberes mínimos se quedan sin refuerzos previsionales, claro, no tienen ningún tipo de bono, entonces no es cierto que reajusta para todos de la misma manera, no le dan el 23.29% a todos. Claro. Le dan el 23.29% a todos y hay un sector que recibe los bonos. Es cierto, a ver, un jubilado está recibiendo 220.000, no lo podemos comparar con aquel que está percibiendo la mínima con el refuerzo. Sí, sí. Pero tampoco resulta justo para una persona que hizo un mayor esfuerzo durante la actividad laboral, con los aportes, y entonces uno se queda con esta sensación de hice todo este esfuerzo, ¿para qué, no? Claro, ¿para qué? Verdad, claro, ¿para qué? Y aún sigue quedando por debajo de la canasta, como decías vos. Y hay otro tema, Florencia, el último que te quiero preguntar, está relacionado con esto de al celebrarse justamente el Día del Jubilado, ¿no? Si estamos viendo cómo en el mundo cambian las formas de producir, de trabajar, sería justo pensar que deben también cambiar las formas de jubilarse, ¿no? Podría pensarse. Lo que pasa es que en Argentina habría que hablar de una reforma, y siempre menciono esto, de una reforma integral, que tiene que ver primero con la etapa de la actividad laboral, porque hoy uno tiene más posibilidades, uno puede fijarse si le están haciendo los aportes, pero cuando la gente que ya tiene la edad para jubilarse llega a la consulta, cree que tiene tantos años en tal lugar, con tal persona o en tal empresa y resulta que uno entra a ver la historia laboral y esos años no existen porque no les fueron aportados. Entonces, a ver, con el tema de, hemos visto que se va aumentando la edad jubilatoria, lo que pasa es que también hay que distinguir que hay gente que por el tipo de actividad que realizó está en condiciones de seguir trabajando cuando llega a la edad jubilatoria, a los 60, las mujeres, los 65 años de edad los hombres. Pero hay gente que quizás el trabajo requería un esfuerzo físico aún mayor y no llegan en condiciones de seguir trabajando, no todos tienen la misma posibilidad. Entonces, el pensar en, por ejemplo, en elevar la edad, y hay otras cuestiones que resolver. Antes que esa, exactamente, antes que esa. Bueno, te agradecemos muchísimo, Florencia, el contacto, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer.
Muy bien, muchas gracias. Hablábamos con Florencia Marcariana, abogada previsional, bueno, especialista en este tema, ¿no? En el tema de los jubilados, y queríamos traerlos en el programa del día de hoy porque esta semana justamente se celebró el Día del Jubilado.